El día de hoy, miércoles 26 de agosto, vamos a hablar acerca de la extinción de las especies. ¿Y qué es la extinción de las especies? Es cuando desaparecen las mismas, sean animales o sean plantas. ¿Y qué cosa lo causa? Son diversos motivos que los causan y hoy día vamos a ver 4 de ellos, ¿ya? Pero sobre todo es la mano del hombre o el mismo o las mismas personas las que causan que los animales dejen de existir. Si una especie ya no está, desaparece, ya no la vemos, ¿ya? Quiere decir que nosotros solamente la vamos a tener en las revistas, en los recortes de periódicos, en el internet, en algún video, en alguna película. Pero con el avance, dice, de la ciencia, podemos de repente quedarnos con su ADN y en algún momento la ciencia va a poder recrear la especie. Podría ser ellos, ¿no? Pero mientras tanto sería mejor cuidarlas para que no tengan que dejar de existir. Aquí tenemos 4 causas, que es la extinción natural, ¿ya? Otro es la destrucción de los hábitats. La siguiente, ¿qué cosa es? La captura de animales, o sea, la caza, ¿ya? De animales salvajes o exóticos, que muchas veces los llevan a zoológicos privados, o sea, de familias ricas y los tienen ahí. Otras veces son para hacerse ropa, para hacerse carteras, zapatos, o para colgar en la pared, o para hacerse alfombras con ellos. Miss, ¿eso se copia? Sí. Y la última fue la contaminación que los mata tanto. Ya, entonces hay extinción natural, hay destrucción de hábitats, hay captura de animales salvajes y exóticos y la contaminación. Por favor, terminen de escribir lo más rápido que puedan y me avisan para poder seguir, porque acá les voy a presentar algo. Avísenme, por favor, para poder continuar. Del territorio o la contaminación. En este vídeo de Ecología Verde haremos un repaso a 8 animales en peligro de extinción en Perú, un país que goza de una parte, así como de otros ecosistemas muy ricos en biodiversidad. Oso andino. El Tremarctos ornatus, también llamado oso andino o frontino, es un oso de tamaño pequeño y una apariencia muy distintiva, sobre todo por su rostro, por lo que también se le conoce como oso de anteojos. Otros nombres que recibe son el de ucumari u oso sudamericano. El oso andino es un animal en peligro de extinción en Perú y otras zonas. Una de las causas que ha causado la muerte de muchos de sus ejemplares es la destrucción de su hábitat. Cóndor andino. Se trata de uno de los animales peruanos en peligro de extinción en situación más grave actualmente. Es un ave grande y negra con plumas blancas en el cuello y partes de las alas. Vive habitualmente anidando en montañas de la cordillera de los Andes y es un ave carroñera. Los factores que llevan a esta especie al borde de la extinción en Perú son la caza, la elevada contaminación ambiental o la reducción de las cantidades de alimento.
Gato de los Andes. El Leopardus jacobitus se conoce también como tití de la Aymara, chinchay, gato lince u osjo. Habita normalmente en la cordillera de los Andes a altitudes entre 300 y 4.800 metros a nivel del mar. Su aspecto es similar a un gato en tamaño, aunque su cola es de mayor tamaño. Presenta un pelaje más denso y es de aspecto atigrado. Se encuentra entre los felinos más amenazados del continente americano. Solo se conoce de la existencia de 2.500 ejemplares. Sus amenazas son la caza, la destrucción de su hábitat, la escasez de presas y el comercio de sus pieles. Oso hormiguero gigante. El Myrmecopaga tridáctila, también llamado oso bandera o yurumi, es la especie más grande de oso hormiguero y habita en América Central y Sudamérica. Las mayores amenazas para que esta especie se encuentre en peligro de extinción son sus depredadores naturales como los jaguares y los pumas, su bajo potencial de reproducción, la destrucción de su hábitat y las actividades humanas como su captura para zoológicos. Pudu. El pudu es una especie de venado y el ciervo de menor tamaño que hay. Alcanza solo hasta 33 centímetros de longitud y 7 kilos de peso. Este animal presenta un color que va desde el café rojizo hasta el grisáceo amarillento y habita en gran parte de Sudamérica, pero sobre todo en Perú. Sus principales amenazas son la destrucción del bosque por el hombre, la caza ilegal, los ataques de perros o los atropellos. Por eso, hoy se han cuantificado pocos ejemplares y se prevé su desaparición en los próximos años. Delfín rosado del Amazonas. El Inia geofrensis es un delfín que también es conocido como boto o delfín del Amazonas. Habita en la cuenca del río Amazonas y pueden tener una coloración rosada o azul pálida, aunque lo más habitual es que sean albinos. Es una de las 5 especies de delfines de agua dulce que viven en el planeta. Como sucede en la mayoría de los casos de los distintos animales del Perú en peligro de extinción, sus principales amenazas son la construcción de represas, de canales y la desviación de cursos naturales de los ríos. Mono choro de cola amarilla. El Oreonax flavicauda es un primate único en los Andes peruanos. Es un mono de pelo grueso y larga cola que habita en zonas de montaña de difícil acceso. Su alimentación se basa en frutas, hojas y flores. Las principales amenazas del mono choro de cola amarilla son la construcción de rutas de acceso a sus hábitats y la destrucción de estos para actividades agrícolas. En los bosques nublados del norte de Perú, su población se estima en solo 250 ejemplares. Y por último, la danta montañera. El Tapirus pinchaque, también llamado danta montañera o tapir de montaña, es un animal considerado exótico que habita los alrededores de la cordillera de los Andes, sobre todo por la parte de Perú. Sus principales amenazas son la pérdida de sus hábitats como la tala y la quema. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Bueno, entonces en este video estaban hablando acerca de que de la posible extinción de algunas especies, ¿no? Entonces que estaban en peligro de extinción, no que estaban extintas, estaban en peligro de extinción. Y nos habían dicho diferentes motivos para ello, ¿no? La destrucción de su hábitat, la contaminación, o que los capturan o los cazan, entre otros, ¿no? Vamos a ver. Dice, la extinción natural. No se preocupen, esto no tienen que copiarlo. Si es que lo entienden, ya no lo copien. Solamente lo entendemos. Yanela, por favor, léeme la extinción natural, ¿a qué se refiere? Ya ves, es la extinción natural. Esta desaparición forma parte de un proceso natural de la evolución biológica. Ocurre cuando sobrevive la especie que mejor se adapta a una condición y el resto se extingue. Muy bien, quiere decir, por ejemplo, que habían animales que antes habitaban entre nosotros y que ahora ya no es posible que lo veamos tan solo que sea por una película, algún dibujo o un museo.
¿no? Por ejemplo, cuando tú ves la película de la Era de Hielo, ves, por ejemplo, un perezoso gigante, los cuales ya no existen, ¿no? Ves un diente de sable, el cual ya no existe. Entonces, hay animales que se adaptan mejor a los cambios y otros que no. Y los que no se adaptan simplemente desaparecen. En los que se adaptan, siguen. Por favor, Michael, léeme destrucción de hábitats. Cuando se destruye o daña un hábitat en corto tiempo debido a la tala de árboles o los incendios provocados, las especies no se adaptan a los cambios y se produce su extinción. Las actividades humanas son responsables de que los hábitats disponibles para los animales sean más escasos. Ya, entonces, ¿qué cosa pasa? La destrucción de su hábitat quiere decir, los animalitos estaban viviendo en un arbolito. Ya no está el árbol para que vivan ahí. Ya. Las personas, ¿no? Nos abastecemos del oxígeno de esos árboles, pero aún así parece que sin pensarlo los llevamos abajo. Entonces las plantas que están alrededor ya a veces no pueden seguir creciendo porque tanto trabajamos con ese suelo de sacar árboles, sacar las raíces o destruir ese suelo, que el suelo se queda inservible para que puedan seguir creciendo las plantas. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos primero la destrucción la extinción natural, que quiere decir que no se adaptan a los cambios del tiempo, la naturaleza, no se adaptan, entonces perecen. Y solamente quedan algunas especies. Hay algunas especies que ya no están entre nosotros y que solamente lo vamos a ver, ¿qué cosa? Por medio de fotos, dibujos o en museos. Siguiente, la destrucción del hábitat, porque por la tala indiscriminada que son el corte de los árboles, los incendios provocados, que malogran ¿qué cosa? Malogran el suelo y hace que ya no pueda seguir creciendo y plantas, menos árboles, y si no hay árboles, no van a estar ahí los búhos, no van a estar ahí de repente los búhos, los pajaritos, mariposas, entre otros. Porque hay un montón de especies que habitan en un árbol. Dice, ahora, la captura de animales salvajes y exóticos. Cristian, por favor, lee esa. Cristian. ¿No me escucha? Rosa, ¿puedes leer tú entonces? Sí, Miss. Gracias. La caza ilegal y la captura de animales y plantas protegidos son uno de los problemas más importantes que sufre la biodiversidad en el país. El comercio ilegal provoca que los hábitats sufran cambios debido a que cada ser tiene una labor importante en su ecosistema. Es una pieza que le falta a un rompecabezas. Ah, muy bien. Entonces, no solamente es que ya yo me llevo una cierta cantidad de animales y aquí no pasa nada, sino que esos animales cumplían una función dentro de ¿qué? Dentro del ecosistema. Entonces, al irse ellos, entonces ya no hay el que esté trabajando en esa zona. Es como la película, no sé si vieron B-Movie. ¿Han visto la película de la abeja? B-Movie. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo o no tienen idea a lo que me estoy refiriendo? No. Película de una abeja. A ver. No, Miss. De una abeja que se enamora de una señora. Ajá. Ya, a ver, un ratito que voy a poner la imagen. No voy a poner toda la película, pero voy a poner la imagen. Miss, Cristian dijo que se escucha chilloso. ¿Nos escucha a nosotros chilloso? ¿Sí? Bueno. Sí, eso dijo en el chat. Ok, a ver, que no lo tengo a la mano. Ahorita agarro el celular para ver qué dice Cristian. A ver, vamos a ver. Pero bueno. A ver, no sé si se fijan aquí la imagen, ¿pueden verla? Sí, sí lo veo. Ya. Sí, yo sí vi esa película. Ah, Sí, Miss.
Ya, ¿qué pasa con esta película? Pasa que cuando tú ves esta película, quisiera que la vean, los que no la han visto, y si no, si ya la has visto, que la veas de nuevo, le hagas un repasito. ¿Por qué? En esta película, las abejas van a dejar de trabajar. Se echan de huelga. Ya van a dejar de trabajar. Y eso va a conllevar a algo. Si las abejas dejan de trabajar, ¿qué cosa es lo que pasa? Las plantas no crecen, las flores, Claro, pero ellas ayudan a la ya no se polinización. reparte el polen. Ajá, ellas ayudan a la polinización, entonces ya no hay polinización. Si no hay polinización, ya no hay más flores. Había el festival de flores, pero la chica le dice, tengo que ir rápido porque ya no va a durar tantos días, va a durar menos. ¿Por qué? Porque las plantas ahorita se marchitan las flores y no hay más flores, porque las abejas dejaron de trabajar. Entonces, ellas cumplían una labor en la naturaleza. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es la labor que tiene cada uno. Algunos dicen, ay, ojalá que no hubiese bacterias. Ay, ojalá que no hubiese de repente, no sé, las abejas que no estuviese. Pero cada uno tiene una labor importante. Ojalá que no hubiese sapos. Cada uno tiene una labor importante dentro de la naturaleza. Entonces, si no está uno, imagínate que hay... Missy, ¿los sapos qué hacen? por ejemplo, hay control, con algunos animales hacen control de qué, de insectos. Entonces, como ellos se comen los insectos, entonces ya no hay tantos insectos, sino solamente una cantidad. Si no estuvieran algunos animales, los insectos estarían en mayor cantidad de lo que están, ¿no? Si no hay gusanitos, si no hay bacterias, lo que se está pudriendo de repente, se quedaría ahí, pero ellos se encargan de descomponerlo, de alimentarse y a la vez están ellas en el suelo. ¿Y qué cosa pasa? Que las deposiciones que hacen ellos ayudan para fertilizar el suelo. Por ejemplo, las aves que están cerca al mar, ¿qué cosa hacen? Comen los peces. ¿Y qué cosa pasa cuando se comen los peces? Después cuando defecan, esas heces o ese guano tienen fertilizantes que ayudan a que crezca la tierra y cuando y que crezcan plantas, que sea la tierra fértil. Entonces yo agarro el abono que tiene fertilizante porque las aves comieron peces, que los peces habían comido las algas y que las algas habían hecho fotosíntesis. Entonces todo ello es toda una cadena, todos estamos conectados de alguna forma. Entonces todos tenemos una razón de ser por aquí. Lamentablemente el ser humano hace que los animales dejen de existir, con lo cual estamos malogrando el ciclo natural de la vida en la Tierra, ¿no? Que cada uno tiene alguna importancia, ¿ya? Pero pasa eso, pasa eso. Traten de ver la película porque ahora veo una parte, pues, que él hace qué cosa, esta abejita, ¿qué cosa hace? Lo lleva a juicio a todos los humanos. Los lleva a juicio a todos los humanos porque dice que están tomando su miel para venderla. Y entonces ya las abejas ya no van a trabajar. Y dejan de trabajar y las abejas ya no saben qué hacer porque las abejas siempre paran activas. Se ponen a hacer cualquier otra cosa y los humanos ya no tienen qué cosa, ya están dejando de tener las flores. Ahora, hay otra película también que habla de que ya no hay vegetación, ¿ya? Y hay por ahí hay una plantita nada más que alguien la tiene. Ya me voy a acordar ahorita del nombre, no sé si ustedes saben cómo se llama esa película, pero trata también que solamente después de muchos años todo se vuelve artificial. O sea, hay plantas, pero son artificiales. Y hay una persona que tiene una semillita. Ah, sí, me acuerdo. ¿Ya? Entonces, eso también, o sea, no solamente... ¿Es animado también? ¿Ah? ¿Es animado? Sí, sí, sí. La de me dio un monstruito anaranjado. Ajá. No sé cómo se llama. A mí también se me ha ido. A mí también se me ha ido de la mente, pero a ver si me acuerdo, si lo busco,
Lo comparto porque esas películas se hacen para concientizar. Miss, ya me 3% de batería, se me va. No te preocupes, tranquilo, tranquilo, muchacho. ¿Ya? Entonces vamos con la contaminación que dice causada por la actividad humana provoca la muerte de ¿quién? De muchas especies de animales y plantas en nuestro país. El ser humano utiliza dice, gran cantidad de productos químicos. Por ejemplo, último que nos han dicho es que ya no tenemos que hervir las cáscaras de piña para tomar nuestra agua de piña, que lo tomábamos porque es diurético, ¿no es cierto? Te hace orinar y te hace limpiar tu cuerpo. Ya no, porque como le echan tanto pesticida a los frutos por encima, o sea, en la cáscara, quiere decir que si nosotros hervimos esas cáscaras y andamos tomando esa agua, puede ser cancerígeno y a la larga nos puede dar cáncer por estar tomando agua de piña, porque lamentablemente esta cáscara tiene pesticidas encima. ¿Y por qué lo rocean? Para evitar las plagas, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, hay que tener cuidado. Entonces eso podría dañarnos a nuestra especie, ¿no? Entonces, el ser humano dice que utiliza gran cantidad de químicos para la agricultura como fertilizantes, residuos industriales, insecticidas y plaguicidas. Estos productos se depositan en las plantas cultivadas y pueden originar problemas reproductivos en animales y en plantas. O sea, nos puede ocasionar problemas a nosotros y en las mismas plantas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué las utilizan? Porque es una manera artificial de hacer crecer las plantas, pero muchas veces tienen efectos secundarios en las mismas plantas y en los que los consumimos. La tarea aquí va a ser que van a escribir cuáles son los animales en peligro de extinción en el mundo y en el Perú, ¿ya? Van a escoger algunos y van a ilustrar. Si no pueden dibujar, lo imprimen. Si no pueden imprimir, lo dibujan. Si quieren comprar una lámina, la compran. Ya, pero me mandan la foto. ¿Quiénes? ¿La foto de qué, Miss? De animales en peligro de extinción en el mundo Ya y que, en Miss. Perú. Ya, en el mundo y en el Perú. Ya, mínimo, escribir sí 5 de cada uno. Ya, y dibujar o ilustrar por lo menos 2 del Perú y 2 del mundo, a nivel general. Adiós, Miss. Adiós, mundo cruel. Ya se está yendo la batería. Ya se le fue la batería, Cristian. Bueno, nos vemos próximamente, ya, el día viernes. No se olviden que todos tienen que hacer la tarea, no uno, todos, por favor, mándenme su tarea, ¿sí? Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta Miss, luego. ¿te mandamos? Me mandan su tarea, ¿ya? 5 animales en peligro de Ya. extinción del Perú, 5 del mundo a nivel mundial y 2 dibujos mínimos de animales en peligro de extinción en el Perú y 2 del mundo, ¿ya? Le escribo, si no, por el WhatsApp para que no se olviden. Sí,